La nieve cubría todo, un manto blanco y frío que parecía eterno. En Novokuznetsk, Siberia, el invierno no perdonaba a nadie. Pero dentro de mi apartamento, el calor era constante. No el calor común, sino un calor que solo yo entendía. Afuera las calles eran silenciosas, desoladas. Pero aquí, en mi pequeño refugio, el silencio era diferente. Un silencio que guardaba secretos. Mi nombre es Alexander Spesivtsev. Hoy estoy aquí, en Enciclopedia del Crimen Dark, para contarte mi historia. Una historia que pocos conocen, una historia que se esconde bajo el frío implacable de Siberia. Tal vez pienses que conoces el miedo, pero lo que te voy a revelar va más allá. Esto no es solo un relato, es mi verdad. Para muchos era solo un hombre solitario, alguien a quien evitaban por mi mirada sombría y mi andar nervioso. Pero pocos conocían la verdad. Pocos sabían que tras esa puerta, tras esas paredes grises y descuidadas, se escondía un lugar donde la oscuridad era absoluta. No estaba solo. Mi madre, Lyudmila, era mi apoyo. Ella no solo era mi madre, era mi cómplice. Era ella quien salía a las calles, siempre con una sonrisa amable, una dulzura que engañaba a cualquiera. Las jóvenes confiaban en ella. «Ven conmigo, mi hijo es muy amable, él puede ayudarte», les decía. Y ellas, en su inocencia, la seguían. No sospechaban que al cruzar esa puerta su mundo cambiaría para siempre. Cuando cruzaban el umbral, sus miradas se llenaban de duda. Algunas preguntaban por qué las ventanas estaban cerradas, otras notaban el extraño olor en el aire. Mi madre sonreía, las invitaba a sentarse, les ofrecía algo caliente para beber, les hacía creer que estaban a salvo. Pero yo las observaba desde las sombras. Mi apartamento no era grande, pero estaba lleno de secretos. Las paredes estaban cubiertas de marcas que intentábamos borrar, pero siempre quedaba algo. Los muebles eran viejos, desgastados. La cocina era el reino de mi madre. Allí, entre ollas y sartenes, se preparaban no solo alimentos, sino algo más oscuro. Las chicas llegaban confiadas, buscando refugio, una comida caliente en medio del frío siberiano. Mi madre les hablaba, las tranquilizaba. Algunas se quedaban en silencio, otras comenzaban a sospechar, pero para cuando entendían la verdad ya era demasiado tarde. Sus voces eran solo ecos que se perdían entre esas paredes. Al principio, para mí, era una especie de juego, un experimento, ver cómo reaccionaban, cómo cambiaban cuando comprendían su situación. Pero luego se convirtió en algo más. No podía detenerme. Necesitaba ver el miedo en sus ojos, necesitaba sentir ese poder. Mi madre no hacía preguntas, sabía lo que ocurría y no decía nada. Algunas veces incluso parecía disfrutarlo. Me traía a las víctimas, las dejaba en mis manos y luego se encargaba de lo que quedaba. La cocina se convertía en un lugar donde los olores se mezclaban, donde las sombras parecían tener vida. No todas eran jóvenes. Algunas eran mujeres que mi madre convencía con su amabilidad. «Es solo por una noche», les decía. Pero esa noche se convertía en una eternidad. Nadie las buscaba. Nadie preguntaba por ellas. En Siberia, las personas desaparecían todo el tiempo, y nuestro apartamento era una sombra más en una ciudad donde el frío devoraba a los débiles. Con el tiempo, me volví más descuidado. La confianza se convirtió en arrogancia. Comencé a dejar rastros, fragmentos de ropa, marcas en las paredes, olores que se filtraban por las ventanas. Los vecinos notaban cosas, pero nadie decía nada. Nadie quería saber, nadie quería involucrarse, hasta que cometí un error. Una de ellas escapó, herida, débil, pero con suficiente fuerza para correr. Bajó las escaleras gritando, golpeando puertas. Al principio los vecinos pensaron que era solo una niña asustada, pero la policía llegó. Rompieron la puerta y lo que encontraron dentro fue suficiente para detenerme. Las paredes, que habían guardado mis secretos, se convirtieron en evidencia. Los olores, las manchas, las miradas de las jóvenes que alguna vez estuvieron aquí, todo quedó al descubierto. Mi madre intentó negar su parte. Dijo que solo era una anciana que obedecía a su hijo, pero yo sabía la verdad. Ella no era solo una testigo, ella era quien las traía, ella era quien alimentaba mi oscuridad. Me arrestaron, me juzgaron, los periódicos me llamaron el carnicero de Siberia, me convirtieron en una historia, en un monstruo.
Pero ellos no entendían, no sabían lo que se siente tener el control, observar la desesperación, escuchar el eco de las súplicas. Para ellos yo era solo un nombre, un rostro en blanco y negro. Para mí era mucho más. En la cárcel el frío regresó. No había voces, no había sombras, solo el silencio, un silencio que era peor que cualquier grito. Las noches eran interminables. Cerraba los ojos y podía ver sus rostros, rostros llenos de miedo, ojos que me observaban incluso en la oscuridad. Mi madre, la misma que me había criado, la misma que me había enseñado a no confiar en nadie, se convirtió en mi traidora. En el juicio, intentó culparme de todo. Decía que ella solo obedecía, que no sabía lo que ocurría, pero yo sabía que eso no era cierto. Ella era la que traía a las víctimas. Ella era quien sonreía mientras me entregaba a esas pobres almas. Ahora, solo soy una sombra en una celda fría, un nombre olvidado por muchos, pero recordado por otros. Me llaman monstruo, pero ellos no saben la verdad. No saben lo que se siente ver el miedo puro en los ojos de alguien. No saben lo que es estar atrapado entre el frío exterior y la oscuridad interior. Mi madre, Lyudmila, fue arrestada el 27 de octubre de 1996, pocos días después de que la policía descubriera lo que ocultábamos en nuestro apartamento. Durante el juicio, intentó presentarse como una víctima, alegando que solo obedecía mis órdenes. Pero los hechos hablaban por sí mismos. Fue condenada a 13 años de prisión por su participación en los crímenes que cometimos juntos. En cuanto a mí, fui declarado culpable de 5 asesinatos. Aunque inicialmente confesé 20 y se sospecha que las víctimas superan las 80, las pruebas solo permitieron condenarme por esos 5 casos. Dado mi historial y estado mental, el tribunal determinó que debía ser internado de forma permanente en el Hospital Psiquiátrico Regional de Kamishin, donde permanezco hasta hoy. Aquí, en este lugar donde el tiempo parece haberse detenido, reflexiono sobre mis actos y sobre cómo llegué a convertirme en lo que soy. La nieve sigue cayendo en Siberia, cubriendo todo con su manto blanco, como si intentara ocultar las sombras del pasado, pero algunas historias, por más que se intenten enterrar, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Pero dime, después de escuchar mi historia, ¿quién es el verdadero monstruo? Yo, que convertí el frío de Siberia en mi refugio oscuro, siguiendo mis impulsos sin remordimiento. Mi madre, que me enseñó a ver el mundo como un lugar de engaño y desconfianza, que traía a las víctimas con una sonrisa fingida. O quizá ustedes, que escuchan mi historia, no sienten ese escalofrío recorrer su piel y aún así no pueden dejar de mirar y escuchar.